Fernanda Ramírez y bienvenidos a Humanistas. Recuerden que Humanistas es directamente desde el taller de radio y televisión en la Facultad de Humanidades. Hoy tenemos un gran programa porque tenemos una invitada en lo personal muy especial para mí. Pero antes recuerden de suscribirse, darle like y dejar su comentario porque su opinión es muy importante para nosotros. Nuestra invitada es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas. Cuenta con una maestría en estudios humanísticos y un doctorado en estudios regionales. Se ha desempeñado como locutora en radio promotora del sudeste a partir del año 2003. Comienza a trabajar en la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo en la universidad. Así que le damos la bienvenida a la doctora Sheila Xoloxochitl Gutiérrez Centeno. Me cuesta mucho pronunciar su segundo nombre. No eres la única. A todo el mundo le cuesta pronunciarlo. ¿Cómo se pronuncia, doctora? La pronunciación correcta, por ser náhuatl, es Xoloxochitl, ¿no? Okay. También tengo problemas con el primer nombre. Okay. La pronunciación correcta es Sheila. Sheila. ¿No? Pero no puedo ir por la vida corrigiendo a todo el mundo. Ya he vivido 49 años así, entonces. ¿Y qué significa más? Sheila es irlandés, significa la mujer en la cima más alta. Y Xoloxochitl es náhuatl, significa mariposa en flor. Ok, qué bonito. Sí, mi mamá. Mi mamá se inspiró mi mamá, sí. Y es bien extraño porque tengo un nombre de origen celta, en realidad, y de un nombre náhuatl, ¿no? Sí. Entonces es una mezcla muy extraña, pero pues bueno, creo que sí impactó mucho en cómo se formó mi personalidad. Ay, qué bonito. Sí. Doctora, sé que hay una que otra en la familia humanista que no la conoce. Así que, ¿quién es la doctora Sheila Gutiérrez Centeno? Ay, ¿quién es la doctora Sheila? Pues según el imaginario colectivo soy una maestra muy enojona y muy exigente. Es cierto. No sé por qué. Sí le exijo a mis estudiantes, ¿no? Porque pues me interesa que aprendan, ¿no? Al final del día vienen a la universidad a que les demos herramientas para que el día de mañana puedan salir al campo laboral, ¿no? Y poder hacerse de espacios en donde puedan desarrollarse. Y si ese es un problema para algunos estudiantes, pues sí, lo asumo, ¿no? Soy exigente en ese sentido, ¿no? Pero pues me gusta mi trabajo, ¿no? Y mi mantra como docente siempre ha sido el que pensé desde que fui estudiante, ¿no? Que si algún día yo llegaba a ejercer la docencia, le iba a dar a los estudiantes lo que a mí no me dieron cuando fui estudiante. Okay. Entonces, eso es la base de mi vida como docente de la universidad. Maestra, bueno, doctora. ¿Usted está bien? También soy maestra. Ya me acostumbré, una disculpa. No te preocupes. Doctora, cuéntenos un poco de su vida, su familia. Queremos conocerla más. ¿Qué quieres que te cuente? ¿No? Soy la mayor de una familia soy la mayor de 3 hermanos, ¿no? Mi madre todavía vive, mi papá ya no, pero él ejerció la docencia también toda su vida, él fue profesor de música, ¿no? Y él trabajó en comunidades bien alejadas, ¿no? Entonces yo veía lo que implicaba para mi papá poder ejercer su profesión, ¿no? Entonces fue muy difícil, porque si ahorita es complicado ir a trabajar a comunidades, imagínate hace 35 años. Sí. Era todavía muy difícil, ¿no? Mi papá era de esos maestros que trabajaba con chicos en comunidades bastante alejadas, tenía que cruzar ríos para poder llegar a su trabajo, ¿no? Y pues siempre buscando lo mejor para sus estudiantes. Era de los que les compraban sus instrumentos, les compraba flautas, les compraba cuadernos. Entonces creces viendo eso y pues te inspira, ¿no? Sí. Entonces así soy yo también. ¿Usted cree que su papá fue una inspiración para usted para ser docente? Sí, la parte de la responsabilidad, la ética, el darle a los estudiantes, sí. Sí, claro, fue de mi papá. Y mi mamá, pues se dedicó también para apoyar en la economía del hogar. Ella también fue maestra, pero por casarse con mi papá y fugarse, tuvo que dejar su plaza, ¿no? Ya después se dedicó a criarnos, a la crianza, pero en algún punto la economía en el país se volvió tan inestable que tuvo que empezar a trabajar. Entonces ella iba a México a surtirse de mercancía y vendía cosas, ¿no? Okay. Entonces, pues la verdad es que soy quien soy gracias a mis padres, a mi papá y a mi mamá. O sea, había un gran reflejo de la docencia en ambos. Sí. De hecho, mi mamá nos enseñó a leer. Yo cuando entré a la primaria, yo ya sabía leer, ¿no? Entonces, ¿su mamá le enseñó desde cuando estaban más chicos? Desde que estábamos en el kinder, mi mamá nos enseñó a leer, a escribir,
¿no? Entonces entré a la primaria y yo me aburría mucho, porque pues yo ya sabía todo lo que le enseñaban a los niños de primer grado, ¿no? Pero pues bueno. Hay que ser humildes. Hay que ser humildes. ¿No? Yo me dedicaba a otras cosas, ¿no? Cuando yo nací en Ciudad de México. Ok. Entonces, allá sí te exigían terminar el kinder completo. Entonces eran escuelas de educación de tiempo completo donde te enseñaban idiomas, te enseñaban música, yo llevaba clases de piano. Me acuerdo mucho del jardín porque la sala de música tenía forma de hongo. Okay. Entonces para mí era súper encantador entrar al hongo a tocar el piano, ¿no? Y ya el tercer año de primaria ya lo tuve que venir a estudiar aquí porque pues, ya nos tuvimos que venir de Ciudad de México para acá. Y ya me quedé aquí. ¿Y cómo fue su cambio? Fue bien difícil, para mí fue súper difícil. Yo lloraba, sí, yo lloraba y todo el tiempo, ¿por qué me hicieron esto? ¿Era el sufrimiento? Sí, me imagino. Sí, no. Lo que más detesté cuando me trajeron a vivir aquí. Claro, Tuxtla Gutiérrez no es lo que era ahorita, imagínate hace 40 y tantos años, ¿no? Los mosquitos. Okay. Ay, no, yo tenía la piel muy delicada, entonces estaba llena de ronchas por los piquetes de los mosquitos y era horrible. Pero pues ya se fue, ¿no? Adaptando como suele hacerlo el ser humano, mi cuerpo al ambiente, entonces ya. ¿Y su infancia se cambió un poco llegando acá? Sí, porque yo tenía acceso en Ciudad de México a cosas que aquí no había. Que no habían llegado. Sí. ¿No? Entonces me quitaron mucho, me quitaron mis clases de piano, me quitaron mis clases de gimnasia, me quitaron todo lo que yo tenía allá. Entonces fue difícil, pero tuve la fortuna de vivir una infancia donde podíamos salir a jugar a la calle y aparte yo siempre de niña fui muy rebelde. Mentira que soy rebelde, baja, ¿no? Siempre fui muy rebelde, entonces era como que me regalaban de repente los abuelos juegos de té y yo así como que... ¿no? O me daban muñecas y yo... En México me acuerdo que una vez me regalaron una Lili Ledy que medía como 1.30 de altura, que caminaba muñeca y hablaba sola, era una muñeca, ¿no? Entonces no duró ni medio día porque yo la desarmé para ver cómo estaba el mecanismo. Sí, yo era así, ¿no? Entonces yo aquí fui feliz en mi infancia porque tenía muchos vecinitos, varones, y con ellos jugaba burro al hoyo, quemados, canicas, sí. O sea, a mí no me gustaban los juegos que supuestamente eran para niñas, ¿no? O sea, como más delicaditos, ¿no? Sí, y entonces para mi mamá era así como que súper infartante porque, ¿cómo estás jugando burro al hoyo? No, sí, de hecho sí, me pasó una vez fuimos a sacar una bicicleta de un lote baldío que había. Me acuerdo que íbamos a ir a una sentada de niño, ¿no? Y yo ya estaba porque mi mamá siempre nos vistió así como princesitas, ¿no? Con calcetas caladas y vestidos así pompones, ¿no? Y pues vi que aquellos estaban jugando con la bicicleta, no tenía sillín, no tenía frenos, eras la pura carcasa, ¿no? Y yo quiero, y me escapé de la casa, ¿no? La cosa, y todos me dijeron, no vas a poder, te vas a resbalar. Ya sí puedo, ¿no? La rebelde. ¿Cómo no? Sí, terminé en la Cruz Roja con un agujero en la pierna porque me resbalé, se me enterró el manubrio de la bicicleta, no había anestesia porque era diciembre, me hicieron la sutura así, no, y así tuve que ir a la escuela con muletas y todo, pero no dejaba que mi papá me cargara, no, o sea, siempre fui muy... O sea, lastimada, pero con dignidad. Sí, exactamente, con dignidad. Yo puedo, que nadie me toque, ¿no? Y a la larga eso tampoco es tan bueno, porque siempre necesitas de otras personas, exacto, ¿no? Entonces he sido una persona que ha tenido que lidiar mucho con esta parte de cuando ya no puedo pedir ayuda. Me cuesta mucho, pero he ido aprendiendo. Creo que ahí le entiendo porque mi personalidad suele ser igual. Sí. Y ya llegas en un momento en el que dices, no, es que sí necesito ayuda, necesito tan siquiera que me escuchen. Este estoicismo con el que nos educan, ¿no? De tienes que aguantar, y aunque dobles la rodilla, o sea, cuando te vas haciendo adulto, sí te va pasando factura, ¿no? Y no está mal pedir ayuda. Exacto. No está mal, ¿no? Solo hay que saber a quién decirle, ayúdame, ¿no? Sí. Pero está bien pedir ayuda, es bueno, es sano. Sí, y a veces hasta tus propios consejos no son los mejores, o sea... no te miras desde ojos de otras personas, sino como de lo que tú ves nada más. Entonces también pedir ayuda, pues ayuda bastante. Sí, es sano, es bueno hacerlo. ¿Es un consejo que le daría a la familia Humanistas, doctora? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Dejen de lado ese estoicismo de yo puedo sola y puedo cargar el mundo sola. No es cierto. En algún punto te quiebras, te doblas
Entonces sí es bueno decir, ayúdenme. Sí, sí, ¿no? sí. Doctora, ¿cómo surge el interés por los medios de comunicación? Uy, fíjate que, bueno, mi llegada a la licenciatura como estudiante fue bien, fue bastante absurda. Yo ya cuando lo veo así al pasado, Ajá. Estaba en la secundaria y hicimos un viaje a San Cristóbal. Ok. Pero ir a San Cristóbal cuando yo estaba en la secundaria era chutarte un viaje de 2 horas y media en una carretera súper angostita. No es lo que es ahorita que en Sí, 15 sí. minutos llegan, ¿no? Entonces, era todo un suceso, ¿no? Ir a San Cristóbal. Cuando regresamos del viaje de prácticas, nos pidieron hacer algo, ¿no? En relación. Y yo hice un periódico mural. Entonces, yo era muy creativa. Pegué muñequitas de esas que venían en San Cristóbal de trapo. Hice todo, pues, ¿no? Y la directora de la secundaria quedó fascinada con mi periódico mural. Ok. Entonces ella me dijo, te veo estudiando ciencias de la comunicación. Y yo, órale, eso suena bien chido, ¿no? ¿Qué es eso? No sé qué es, pero suena bien, ¿no? Y la verdad es que cuando ya estudié la prepa, o sea, hay muchas cosas que ustedes tienen como estudiantes ahorita que cuando yo estudié no existían. había. A mí me aplicaron una batería en la prepa y salí para bióloga. No, y a mí me dio mucha risa porque dije, por Dios, cuando en la secundaria me tocó la clase para diseccionar un Sí. sapo, yo me enfermé para no ir y no abrir al sapo, o sea, yo no puedo ser bióloga, ¿no? Ok. Entonces, ¿Le gustan mucho los animales? sí, me gustan, Mucho. ¿no? Ok. Entonces, mi tirada en realidad era estudiar diseño industrial, pero a la mano abrieron la licenciatura de Ciencias de la Comunicación aquí, entonces me dijo mi mamá, pues ya no te vas a México. Y ya me Ok. quedé, ¿no? Y ya por eso estudié Ciencias de la Comunicación. Pero siempre tuve este vid de hablar en público, de no tenerle miedo a los micrófonos, me encantaban las cámaras, siempre fui muy salida en ese sentido. Sí, porque creo que el miedo te limita, ¿no? Sí. A hacer lo que quieres. Sí, Entonces, sí. cuando pierdes el miedo, realmente, pues ya haces lo que tú quieres. O sea, no lo que tú quieres en mal, sino lo que tú quieres en el aspecto de que hay muchas personas, yo sé que hay muchos alumnos que quizá les encantaría hablar en público, Sí. pero les da mucha pena. Y cuando pierden la pena, se dan cuenta del gran talento que tienen. Sí, sí, Ajá, sí. pierden es el miedo cierto. y luego ya son unos grandes talentos. Y no hay que permitir que el miedo te limite. Te limite, ¿no? sí. Al final del día, mi llegada, por ejemplo, a como locutora a una estación de radio, fue luego de un proceso de casting. En Ok. aquel entonces, lo que es Radio Núcleo, ¿Sí? estaba pasando por una reestructuración, entonces acababan de armar un equipo muy bonito con gente que venía de Guadalajara, que estaba buscando voces nuevas, ¿no? Entonces dije, ¿será que voy al casting, no? De repente te sientes así como que muy Sí, chiquita, sí, sí, ¿no? exacto, ajá. Y entonces dije, pues voy a ir al casting, ¿no? Y cuando llegué habían como 800 personas adelante de mí y yo, ¡ay, no! Sí. ¿No? Ay. Sí, porque en aquel entonces abrió la carrera de Ciencias de la Comunicación, la Ajá. UNACH, y en la Balún, no sé, ¿todavía existe la Balún? ¿Todavía existe la Balún? Ajá. Estaban ofertando periodismo y comunicación, y el TEC de Monterrey también tenía la licenciatura en comunicación. Ok. Entonces eran 3 universidades que tenían la carrera, y entonces yo fui bien confiada de que no iba a llegar mucha gente, y cuando llegué habían como 800 personas adelante de mí, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo voy a pasar esto, no? Ujú. Y empezaron a hacer las entrevistas y los filtros, estuvimos casi todo el día allá afuera, y de repente a los días me llaman, ¿no? A mí me tocó hacer casting siempre empiezas a platicar con gente en la fila, ¿no? Sí, claro. Entonces empecé a platicar con un chico de nombre David Utrilla, ajá. Ujú. y así como que parece que vamos a pasar juntos. Empezamos a ensayar, ¿no? Sí, sí, sí. Y él presentaba cosas y yo cosas, porque en aquel entonces estaba en boga el 96.9, es WFM. Ah, sí. Entonces ajá. todas queríamos ser Charo Fernández, ¿no? Todas queríamos ser como Charo Fernández y ellos querían ser como Martín Hernández, Ok. que después hizo carrera como sonidista de Iñárritu haciendo cine, ¿no? Entonces, nos toca pasar juntos y pues ya llevábamos montado nuestro Ajá. programa. ¿Cuánto Bien, tiempo bien estuvimos? preparados ya. Bien preparados, ¿no? Me acuerdo que él empezó a hablar de cuestiones sobre medio ambiente porque trabajaba en la Semarnat, creo. Ajá. Y yo hablaba de Madonna, ¿no? Ay, Porque qué era Madonna. mi máximo en la vida, ¿no? Y de repente como a las 3 semanas me llaman por teléfono. Es que pasaste el segundo filtro, tienes que venir a una entrevista. Llama Cindy y yo, ¡ah! ¡No puede Uy, ser! sí. ¿No? Y ya luego nos metieron a hacer grabaciones de comerciales, pruebas de voz, y de repente, pues quedaste entre los 6. Vas a tener un programa. Y yo, ¡de verdad! ¿No? Ay, Y así fue como qué llegué padre. Y creo que ese es uno de los orgullos más grandes que tengo. Porque ganar un casting contra 600, 700 personas. Y quizá
pudieron tener más experiencia, ¿no? Sí, o sea, no sé qué vio la gente sí, en sí, mí, sí. ¿no? Pero algo vieron. Y a la larga el programa que yo tuve, como 3 años, Ok. que se llamaba La Tuna, me dieron el horario de las 12, que era en aquel entonces en radio era como tener el prime time de la noche en televisión. Ok, ok. ¿No? Y y era un programa que se vendía bastante, o sea, llegué a tener 12 patrocinadores en el programa, en las 2 horas de programa tiraba 1000 spots, o sea, controles remotos todos los fines de semana, o sea, para mí fue una locura. Entonces, asimilar esto cuando vienes de una familia que toda la vida, yo siempre fui ratón de biblioteca, y de repente como que me volví persona pública. Sí, sí, sí. Y era raro, porque de repente estaba haciendo controles remotos y llegaban niños, dame tu autógrafo, y yo así como que, sientes extraño, ¿no? Así que hago, ¿qué le pongo? Sí. ¿No? Pero creo que es una de las experiencias más bonitas que viví, y ya después cuando tuve que dejar Radio Núcleo, pues empecé a trabajar ya de manera más formal la comunicación, Ok. pero ya no en medios comerciales, Ajá. ya del lado de gobierno. Ok, ok. Entonces es otra experiencia, es una experiencia completamente diferente. son muy diferentes. Son muy diferentes, la comunicación se ha manejado de una manera muy diferente, porque al final del día, cuando trabajas la comunicación institucional, estás cuidando la imagen. Y en mi caso era de un gobierno estatal, ¿no? Ujú. No era un municipio, yo trabajaba en la oficina de gobierno del Estado. Ok. Entonces era cuidar la imagen del gobernador y todas las dependencias. Y sí es un trabajo bien complejo. ¿Como un relacionista público? No, va más allá de hacer relaciones públicas, Ok. porque tú te encargas de redactar los boletines, cubrir los eventos, tener contacto con los medios de comunicación, la prensa. Entonces Ujú. es un trabajo bien delicado, Sí, sí, muy, sí. muy delicado, porque cualquier cosa que digas, cualquier cosa que publiques, cualquier cosa que hagas, en lugar de beneficiar la imagen del gobierno, pues pueden agarrarse de ahí para empezar a golpear. Entonces, sí es un trabajo bien, bien, bien delicado, que sí se tiene que hacer con mucho tiempo, Ujú. ¿no? Y es bien triste también, ¿no? Porque yo llegué a ver trabajos míos, escritos, notas, publicados en primeras planas de La Jornada, en medios nacionales, pero que tú sabes que lo escribiste, pero no lo puedes firmar, Sí. ¿no? Porque lo emite gobierno del estado. Entonces era como, ay, mi nota apareció en la primera plana de La Jornada, ¿no? Ajá. Y no lleva mi nombre, qué triste, ¿no? Y esa es la tristeza de trabajar para gobierno, ¿no? Que haces Ujú. mucho trabajo de información, pero que no lleva tu firma. Entonces eres como un periodista, un reportero anónimo. Nadie sabe que tú estás haciendo el trabajo. Y no se sentía así como de que decía, ay, me gustaría Me daba saber mucho quién soy yo. coraje cuando veía que mis boletines los agarraban otros periodistas y les ponían su nombre. Ay, no. No, ya hasta me enojé. Y ahorita también. Sí, la primera vez que me pasó, sí, o sea, mi jefe habló conmigo y me Ajá. explicó cómo era el proceso, ¿no? Pero la primera vez sí me enojé. Me acuerdo que hablé a un periódico que se llamaba Diario Popular, creo que ya no existe. Ujú. Y sí hablé y reclamé, sí es mi boletín, ya lo hice, ¿por qué le ponen el nombre de otra Plagio. persona? ¿No? ¿No? En aquel entonces no se hablaba de plagio, ¿no? Ok. Y la persona que me contestó solo se reía, ¿no? Y ya mi jefe sí me regañó, me dijo, no hagas eso. Ajá. Pero pues son cosas que no te enseñan en la escuela, las vas aprendiendo afuera en el trabajo. Sí, claro, es como la escuela de la vida, ¿no? Sí, la escuela de la escuela famosa vida. escuela de la vida. famosa escuela de la vida. Sí, pero sí. Doctora, usted hizo una tesis de nombre El desarrollo profesional de la mujer Ujú. en la radio comercial de Tuxtla Gutiérrez. Puedo decir que es la primera tesis feminista que se hizo en la historia de la universidad y nadie habla de eso. ¿Y por qué se inspiró en eso? Fíjate que dejé Radio Núcleo por una situación muy fea, la que la verdad no quisiera hablar de eso. Ajá. Y una tarde me bloquearon, dejé de ir a controles remotos, me quitaron grabaciones, o sea, me dejaron solamente como locutora operadora en AM como castigo, ¿no? Por rebelde. Ajá. Entonces, me quitaron mi programa de FM. Wow. Fue un castigo que nunca entendí por qué la gerencia en aquel entonces se ensañó tanto conmigo. Ujú. Entonces una tarde estaba así como que viendo al vacío y dije, ¿qué hago de tesis? ¿No? Y entonces dije, Sí. o sea, no puedo hablar de mí, pero sí puedo hablar de cuál es la situación de las mujeres que trabajan en la radio en Tuxtla, ¿no? Y entonces empecé a entrevistar a muchas compañeras. Y si en aquel entonces era difícil, uno pensaría que después de 25 años las cosas han cambiado, ¿no? Y te das cuenta que no, o sea, que las mujeres
seguimos viviendo violencia en los medios. El caso más reciente es el de Verónica Vega Cisneros, que la despidieron de Televisa por estar embarazada. Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces dices, pues qué pena que en 25 años las cosas no hayan cambiado tanto, ¿no? Pero las mujeres siguen en los medios de comunicación, siguen viviendo acoso, siguen viviendo violencia. De hecho, ahorita tengo a 2 estudiantes que están precisamente haciendo una tesis que estoy dirigiendo, que es precisamente sobre la violencia que viven las mujeres periodistas en el medio. Ok. ¿No? Pero sí puedo decir con certeza que esa fue la primera tesis feminista que se hizo en la universidad. Pero pues... ¡Qué padre! Sí. O sea, porque antes de iniciar el programa platicaba con la doctora que usted se graduó en el 98, ¿verdad? Sí. Y en esos tiempos como que era un tabú tocar como los temas feministas, ¿no? Ni se hablaba de feminismo. Exacto, o sea, eso ni existía en la escuela. Sí. Eso ni existía en la escuela. O sea, los estudiantes en aquel entonces, la verdad, como el acceso a la información que tienen ustedes hoy y que saben que tienen derechos y pueden levantar la voz y pueden hacerlo, cuando yo estudié era algo que no existía. Había una sola impresión de la legislación universitaria y nos la escondían para que no pudiéramos sustentar nuestras peticiones por escrito. Wow. ¿No? Entonces sí eran otros tiempos, ¿no? Sí. Yo digo, ay, debe ser bien cool ser estudiante ahorita. Sí, o sea, wow, o sea, le aplaudo que usted se haya agarrado los pantalones y decir, voy a hacer una tesis sobre el feminismo, ¿no? Y qué bonito, porque creo que su tesis inspiró, yo sé, a muchas compañeras de la facultad. De hecho, quiero retomar el tema, pero ya hacer una investigación ahora como académica, ¿no? Ya tengo unas herramientas, ya aprendí a hacer cosas que en aquel entonces no sabía, ¿no? Entonces sí quiero retomar esa investigación y la quiero volver a trabajar. Ay, pues estaría muy bien, doctora, me gustaría. Sí, pues esperemos que sí se pueda. Doctora, entonces usted cree que el papel de la mujer en los medios de comunicación es valorado o no es valorado? Fíjate que si tú haces un análisis de los lugares que ocupan las mujeres en los medios de comunicación, te vas a dar cuenta que el número de varones y la voz del varón sigue teniendo más peso que el de las mujeres, ¿no? O sea, los columnistas más leídos, ¿quiénes son? Varones, ¿no? Hace poco estaba trabajando en la materia de género y comunicación que imparto y les presentaba a mis estudiantes cifras de todavía Twitter, porque era una publicación del año pasado, de que entre los primeros 5 periodistas más seguidos en lo que era Twitter, habían 3 varones y 2 mujeres. Y las 2 mujeres más seguidas eran Denise Merker y Carmen Aristegui, ¿no? Que tienen años trabajando en medios de comunicación. Y de ahí los referentes masculinos a nivel nacional son Carlos Loret de Mola, que no le agrada mucho a alguien en particular, pero bueno, ni modos. A mí sí me encanta. Lo confirmo. ¿No? Loret de Mola, López Dóriga y Alatorre, ¿no? Ok. Entonces, pero si tú agarras eso y dices, ¿quiénes son los columnistas, por ejemplo, más leídos en el estado de Chiapas? Te vas a encontrar con que sobre todo pocos estudiantes de comunicación, por ejemplo, conocen a Irma Ramírez. Irma Ramírez trabaja en medio desde hace más de 25 años, tiene una columna que se llama Jaque con Dama, y poca gente la lee. Entonces, siempre sigue siendo un hecho que las voces masculinas siguen teniendo más peso. ¿Cuántas conductoras de noticieros tienes mujeres? Que sean titulares, voces titulares, por ejemplo, a nivel estatal. Y ese es el tipo de investigación que creo que tenemos que empezar a hacer en la facultad desde la perspectiva de género y del feminismo, ¿no? ¿Qué está pasando con las mujeres en los medios masivos de comunicación, por ejemplo, locales? Que eso es lo que me permitió empezar a vislumbrar el hecho de haber estudiado el doctorado en estudios regionales, enfocarme en hacer investigación local, ¿no? ¿Qué está pasando en el estado? ¿Qué está pasando en la región? ¿No? Entonces, sí hay mucho por hacer. Uno de los entornos más machistas que hay a nivel laboral, de manera local, es el del periodismo. Sí. ¿No? Yo lo veo, por ejemplo, veo a compañeras de Seigen que cada año organizan seminarios para empezar a trabajar periodismo con perspectiva de género y los compañeros varones se niegan a asistir. No es que no se les invite, se les invita, no quieren ir, ¿no? Entonces,
pues las mujeres seguimos aprovechando esos espacios. Cuesta mucho empezar a aplicar la perspectiva de género en los medios, ¿no? Yo lo estoy viendo ahorita, estoy viendo las reacciones con esta cuestión de la cobertura del magistrado que fue asesinado. Tristemente. Asesinado, y está esta cuestión, ¿no? De la gente y muchos compañeros en medios cuestionando, ¿por qué le dicen magistrado? Es un hombre, al final del día se asumió como persona no binaria, y tenemos que respetar esas decisiones, ¿no? Estemos de acuerdo o no. Entonces, si alguien te pide que le llames magistrado o que utilices la o el pronombre ella, o sea, pues tenemos que hacerlo por una mínima norma de respeto, ¿no? Entonces, pero es algo que está revolucionando. A mí sí me llamó mucho la atención que muchos medios de comunicación sí hayan respetado esta parte del magistrado. Más allá de que estuvieses de acuerdo o no con el tipo de videos que él subía, el tipo de contenido que él generaba, el tipo de discurso que él utilizaba, ¿no? Que de repente así dices, bueno, está la institución, no puedes decirle jotas a las personas. Sí, era algo. Entiendo que ella también estaba tratando de entender cómo construir su personalidad. En su lenguaje. Sí, claro. En su lenguaje, ¿no? ajá, sí. Porque pues fue la primer persona que tuvo su credencial para elector como persona no binaria, ¿no? Que le entregaron su grado como de maestría como persona no binaria, ¿no? Licenciada, ¿no? Entonces, ves esta parte del lenguaje inclusivo, y eso trabajaba con mis alumnos hace unos días. Les decía, no es una imposición, ¿no? Se trata de hacerle entender a las personas que no se trata de vulnerar a la RAE, o sea, finalmente es una manera de... Tienes que nombrar a las otras personas que nunca han formado parte del mundo, ¿no? Que se han sentido diferentes. Exactamente, o sea, el mundo es diverso, entonces no puedes cerrarlo a una A y a una O. Hay personas que son diferentes, que no forman parte del espectro de ser femenino o masculino, como las personas no binarias. Entonces, ¿cómo les nombras? ¿No? Exacto. Y la manera que encontraron estas personas fue utilizar la E. Y está bien, ¿no? Entonces, sí es una manera disruptiva de llegar y cuestionar el lenguaje, pero pues es lo que está haciendo el feminismo, ¿no? Sí. Cuestionar la estructura y el sistema en el que hemos estado inmersas las mujeres mucho tiempo, y las personas con personalidades femeninas. Sí. ¿No? Sí, y aparte creo que en sociedad estoy 100% segura que de nuestra boca han salido palabras fuertes y no cuesta nada decir ella. Mira, es un proceso, obviamente, no te estamos diciendo que de un día a otro ya lo digas, porque sé que es un proceso y puede que en algún momento digas él y digas, ay no, ella, porque me llegó a pasar. Pero es un proceso que si tú quieres puedes avanzar, y ya en un momento vas a llegar y no te va a costar absolutamente nada. Se va a volver algo normal. Exacto, ¿no? Ajá. Pero sí es como un lenguaje desde la disidencia, sí. ¿no? Desde el decir, hay más personas, exacto. ¿no? Es como cuando empiezas a hablar de machos y hembras, o sea, ¿no? ¿Dónde dejas a los intersexuales? Sí. Porque existen y están ahí, aunque sean un porcentaje mínimo de la población, también están ahí, existen. Ajá. O sea, no puedes seguir invisibilizando a estas personas. Claro. Entonces, sí es un proceso difícil. Este semestre, la materia de género y comunicación, que es una de las que imparto, Ajá. y donde precisamente trabajo estos temas, la primera vez que entré al salón de clase este semestre sí me llamó mucho la atención, porque entré y habían como 5 chicas y el resto del grupo eran como 15 varones, ¿no? Y entonces lo primero que pensé fue, ¡ay! No, va a ser un poco complicado el proceso, ajá, ¿no? Y entonces, un día que estábamos en el salón, las primeras clases, creo que fue la tercera clase, un grupo de varones, eran como 8, se fueron a un rincón y estaban con los celulares, ¿no? Entonces les dije, jóvenes, estoy en clase, por favor, un poquito de respeto, ¿no? Pero es que tenemos tarea que hacer de otra materia. Les digo, por favor, guarden sus celulares o retírense, ¿no? Uh-huh. Y entonces se dieron de baja, y entonces... Un día veníamos saliendo de la clase y empezaron a gritar, ¡que vivan los hombres!, ¿no? Okay. Entonces, sí vi que iba a ser un poco difícil trabajar con ellos, uh-huh, porque sí, o sea, traen un machismo bastante arraigado, ¿no? Sí. Y en lugar de lidiar con una deconstrucción, ¿no? Con el hecho de empezar a entender qué es el feminismo, qué es el machismo, qué son los micromachismos, cómo llegamos a ser machistas y no darnos cuenta, por ejemplo. Exacto. Prefirieron darse de baja de la clase. Ajá. ¿No?
a cambiar su... Sí, a su- pasar por un proceso de Exacto. deconstrucción, porque algo que les digo a los alumnos que trabajan conmigo, género y comunicación, siempre al inicio del semestre es, uno, que tenemos que aprender a dejar los prejuicios fuera. Ujú. Dos, que probablemente empecemos a ver cosas que a algunos de ellos o a ellas o a ellas pues no les gusten o les brinquen, ¿no? Porque la materia se empieza a volver como una especie de espejo para uno, ¿no? Entonces van a tener que empezar a lidiar con cosas que tal vez no les sean agradables, ¿no? Entonces este semestre empecé a implementar lecturas grupales. Ujú. Y para cuando trabajamos masculinidades, llegamos a un punto súper bonito, o sea, porque aparte ellos saben que se vuelve un espacio seguro en el que pueden hablar de cosas que están pasando en casa, ellos mismos con sus relaciones de pareja o ellas mismas, ¿no? Entonces, esa materia a mí en lo personal me gusta mucho porque he trabajado violencia en el noviazgo con algunas chicas y han dejado relaciones tóxicas, violentas, donde las están maltratando y a veces no te das cuenta que está pasando eso, porque nos han criado con la idea de que el amor romántico es así. Lo normaliza. Entonces, si no sacrificas, si no lloras, si no te celan, no te aman. Sí, sí, No, sí. amiguitas, no lo hagan, ¿no? Sí. Si las celan, si les están checando el celular, si las violentan, si las maltratan, huyan, Sí, dejan ahí no a es. esa persona, ahí no es, Ajá. ¿no? Y también pasa con chicos que forman parte de Sí, la claro. comunidad de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, para ellos es un proceso de deconstrucción, de aceptar que para algunos de ellos fue difícil decirles a sus familias que eran gays, que eran lesbianas, ¿no? Y yo aprendo mucho, o sea, y se lo digo a las y les estudiantes cuando empezamos las clases. Si yo voy a cometer algún error, díganme, porque yo también estoy aprendiendo a entender este nuevo mundo que se está construyendo allá afuera. Para ¿no? bien. Para bien, ¿no? Porque todos queremos tener relaciones sanas, Sí. no queremos más feminicidios, el amor no implica sufrir, no implica dolor, no implica golpes. Entonces, son cosas que tenemos que trabajar en la materia de género y comunicación, que yo espero que ahora que se está trabajando un nuevo plan de estudios, la materia no quede ya como optativa, sino como una materia que tienen que Fija. cursar Sí. todos, porque esto es súper importante. Sí, sí, ¿no? sí. Y me da gusto que se estén abriendo más espacios feministas por parte de la institución, Sí, ¿no? sí, sí. que hacen mucha falta también. Sí, claro, y que en algún momento todas, todos y todes Ujú. podamos ser libres aquí sin tener prejuicios, sin tener Sí, que claro. explicar, sino que ya todos sepan y sea un país y en global un mundo mucho Es más difícil. libre. Hay Sí, va a ser muy mucho, complicado, mucho que hacer todavía. pero creo que si vamos avanzando poquito a poquito, Al menos Pues ya fue un avance para mí, bien importante y súper importante que medios nacionales con muchísima presencia hayan hablado del magistrade en los términos en que le solicitó, sí, ¿no? Ella que se refirieran a su Sí. persona, ¿no? Entonces para mí fue un avance. Exacto. Claro, vas a los comentarios, Ajá. te enojas, quieres llorar, quieres contestar, pero Amelia va al cárcel. A mí me enseñó, no alimentes al troll, ¿no? Y es lo que hago, ya no alimento al troll, Sí. ¿no? O sea, de verdad, explicarle cosas a la gente en las redes sociales de repente es un poquito complejo. sí, ¿no? mucho, mucho. Es muy Pero poco complejo. a poco, pasitos chiquitos, pero vamos avanzando. Sí. Claro que hay veces que nos retrocedemos, pero así son los avances. Lo que es lamentable fue que se filtraran las fotografías de cómo encontraron los cuerpos. Eso sí es algo que no debe suceder. No sabía eso. Sí, sí, hubo algunos espacios donde se filtraron algunas fotografías. Ya el día de ayer, Olga Sánchez Cordero Ajá. hizo un llamado a medios de comunicación que están difundiendo esas fotografías de que no lo hagan, porque además ya existe la ley Ingrid, ¿no? Sí, wow. La ley Ingrid, que infortunadamente tuvo que pasar ese feminicidio de esa manera Horrible. espantosa. Y las feministas fueron las que salieron a exigir que se hiciera una ley que castigara a los funcionarios que vendieran fotografías vendieran las o que fotos. vendieran ese Sí, material, sí, ¿no? sí, Entonces, horrible. evidentemente las fotografías del Muy asesinato fuertes. de Le Magistrade, pues salieron de la parte oficial de quienes llegaron a hacer el peritaje. ¿Quién más pudo filtrarlas, no? Sí, claro. Entonces, ojalá que se hagan las investigaciones correspondientes, pues para dar con los responsables y se finque responsabilidad, porque hay una ley, ¿no? Ya en el Código Penal que infracciona a los servidores públicos que filtran este tipo de información. Eso es lamentable. Por una parte se lamenta eso, pero por otra parte, pues, sí es un gran avance, Sí. ¿no? Para el lenguaje disidente.
que los encabezados digan le magistrade. Y justicia para el magistrado. Claro, por supuesto. Doctora, ya casi vamos llegando al final del programa. Qué bonita plática, la verdad. Gracias. Muy, muy amena. Pero doctora, ¿qué opina de la creación de humanistas? Fíjate que Genaro me anduvo atrás de mí casi 2 años. Yo no quiero. Es que tenía que llegar yo. Sí. Tenía que llegar yo. Entonces, ya llegó un punto en que ya no pude negarme, ¿no? Yo soy procuro mucho cuidar esa parte privada de repente, ¿no? Sí, claro. Pero viéndola a la distancia me parece que es un proyecto muy interesante que le da voz a los docentes, ¿no? Porque de repente ustedes nos conocen en el aula de alguna manera, pero se les olvida que también somos personas, sí. ¿no? Somos personas, entonces a veces se les pasa esta parte de que podemos llegar muy estrictos y ustedes no saben que estamos pasando por penas personales. Sí. Y llegamos al aula con una sonrisa a hacer nuestro trabajo. Entonces me parece que en ese sentido este espacio le brinda esa parte de humanidad que de repente, que a veces como estudiantes o como comunidad se nos olvida hacia nosotros los docentes, ¿no? Conocer un poquito de la historia de vida de quienes trabajamos aquí en la institución, porque he visto que humanistas no solamente nos entrevistan a nosotros, quienes ejercemos la docencia, también entrevistan a compañeros del área administrativa, he visto que también han entrevistado a estudiantes que tienen proyectos muy bonitos, pues es padre, ¿no? Porque somos muchas personas moviéndonos en este espacio y de repente no sabemos qué está pasando con estas personas, ¿no? Entonces, Humanistas se ha vuelto una ventana, ¿no?, para conocer a estas personas, no solo el nombre del proyecto, no solo el nombre del libro, sino lo que le pudo haber costado a los estudiantes poder realizar su proyecto, haber hecho un intercambio. Los intercambios son un choque cultural impresionante. O sea, llegas a otro país y es como, aquí se puede vivir así. ¿No? ¿Por qué donde yo vivo no? Y entonces tienes que regresar a tu tierra y volverte a adaptar. Entonces, es bonito conocer las experiencias de otras personas, ¿no? Porque aparte te van enseñando un caminito. De repente ves que hay profesores que sí trabajan con ética y con responsabilidad, ¿no? Y de repente ves a chicos que comparten tu experiencia y te van allanando el camino, o puedes sacar una enseñanza de vida de alguien que llegue a alguna de las entrevistas, ¿no? Y está generando un archivo, porque pues nuestro paso también aquí en esta vida es efímero, ¿no? Entonces probablemente eso sea lo único que quede de nosotros aquí. Y doctora, ya por último, para usted, ¿qué significa formar parte de la UNACH? ¡Ay! No llore, doctora, no llore. Mira, yo le estoy muy agradecida a la institución, porque al final del día la vida que tengo hoy la tengo por trabajar aquí. ¿Es difícil? Sí, es difícil, ¿no? Al final del día somos personas diversas, con pensamientos diversos, y puedo estar o no de acuerdo en ocasiones con ciertas políticas, ¿no? Pero me gusta mi trabajo. Sé que dentro del aula estoy sembrando semillas. Probablemente ya no las vea, pero las estoy sembrando. Sí. Y sé que estoy haciendo algo que algún día va a beneficiar a la sociedad, a partir de ustedes. Yo se lo decía a uno de los grupos con los que cerré esta semana, ¿no? Ustedes dentro de 10 años van a estar a cargo de los medios de comunicación, de las instituciones públicas, probablemente el gobierno, probablemente estén dando clases en alguna institución. O sea, yo ya voy de salida. En unos años yo ya no voy a estar aquí. Y ustedes se van a tener que hacer responsables de este mundo que nosotros ahorita estamos gestionando. Entonces, tienen que hacerlo desde la ética, la honestidad, la responsabilidad social. Y la institución me permite hacer eso, que es algo que probablemente no podría hacer en otros espacios, ¿no? Entonces, eso agradezco, el espacio que tengo para formar a otras personas y trato de hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? Y pues es eso, ¿no? Al final del día trabajar en una universidad te permite hacer muchas cosas, proyectos, trabajar con otras personas, conocer otros países, otros estados, ¿no? Y eso nutre y ha nutrido mucho mi vida. Y es algo que siempre voy a agradecer. Qué bonito, doctora. Doctora, en verdad fue un placer tenerla acá. No, al contrario, Fer, la verdad yo te agradezco mucho, Genaro, la paciencia que me tuviste, ¿no? Pero al contrario, gracias, yo espero que pues esto cambie un poquito la idea que de repente tienen algunos estudiantes de mí, ¿no?
no soy cruela, no tengan miedo, no crean todo lo que de repente escuchan en los pasillos, ¿no? Exacto. Dense la oportunidad de acercarse a las personas, de conversar con ellas, ¿no? Al final de cuentas somos docentes, pero también somos seres humanos, y eso no hay que perderlo de vista. Y agradecerte a ti la paciencia, ¿no? Y el haberme invitado y la charla tan sabrosa que tuvimos. Sí, doctora, me gustó mucho conocerla más y muchas gracias de nuevo por estar en Humanistas. Pues aquí estamos, para lo que pueda servir, ya saben. Familia Humanistas, tristemente hemos llegado al final del programa. Fue un programa muy bonito y sé que aprendieron algo. Sé que aprendieron algo de la doctora y sé que se lo van a quedar. Así que, familia Humanistas, no se olviden que el programa sale los martes a las 9 de la mañana, así que le pican a la campanita para que sean los primeros en verlo. Claro que yo no hago el programa sola, así que le agradezco a Genaro Torres, Karen Daniela Villatoro, Roberto Rodríguez, Eliud Miranda y Citlali Galindo, que son los chicos de producción. Yo soy Fernanda Ramírez y nos vemos en la próxima. Bye.